Hermanos, es un gozo poder en esta tarde reunirnos. Y quisiera que hablas conmigo en tu Biblia, en el libro de Romanos capítulo 6, verso 1 al verso 14. Estamos en esta serie de Romanos y leíamos varios versos de Romanos ahora para hablar, ¿verdad?, sobre la misión, sobre salir, sobre la gran pregunta, ¿verdad?, ¿quién irá por nosotros? ¿Verdad? Y estábamos leyendo ahora esto. Y vamos a estar en Romanos unos minutos ahora. Estamos en esta serie que comenzamos ya hace unas, no sé ni cuántas semanas atrás ya, pero 2 meses más o menos, desde principio de año, ¿verdad? Comenzamos. Y damos gracias a Dios por la edificación que nos ha traído, el crecimiento y en su palabra. He escuchado varios testimonios de hermanos que nos han compartido cómo han entendido cosas en Romanos que antes le pasaban por encima y llegaban rápido. Romanos 12, 1, 2, que es el texto más conocido, o Romanos 1, 16, ¿verdad? Es lo más divulgado, ¿verdad? Pero hay bastantes cosas que también Pablo no quiere que le pasemos por encima y las hace bastante énfasis en estos capítulos antes de llegar al 12, antes de llegar al verso de la transformación y renovación. Y quiero en Romanos capítulo 6, versos del 1 al 14. Alabado sea el Señor. Y que puedas leerlo ahí conmigo en tu Biblia, que puedas abrir tu Biblia, encender tu Biblia, pero más que todo que puedas abrir tu corazón, encender tu corazón esta tarde, para que su palabra en esta tarde nos hable y podamos ser iluminados con ella, llenos de su Espíritu por medio de su palabra. Dice Romanos 6, del 1 al 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. En cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Padre, gracias. Señor, te rogamos que tu Espíritu glorioso, Señor, me use en esta porción. Padre, que tu palabra sea predicada, Señor. Que la iglesia sea afirmada y edificada. Que el inconverso se convierta, Señor, y sea tocado por tu Espíritu, Señor. Y que ella sea predicada, Señor, por tu siervo, Padre,
con la misma intención que el apóstol Pablo la escribió, Señor, para edificar, para equipar a tu iglesia, Señor, en esta tarde. Por tu gracia en Cristo Jesús. Amén y amén. Ayer en la tarde salimos a compartir con mi familia. Fuimos a un musical de la escuela de las niñas y yo me fui adelante con la chiquita, entonces tuve que regresar a buscar a Salomé y a mi esposa. Entonces cuando regresé, regresamos y ella estaba en un punto y yo pasé, le dije a Sofía, ahora vas a ver cómo vamos a hacer una broma a mamá. Y pasamos como si yo no la viera. Ella se quedó ahí así y yo seguí mirando para adelante, intencional. Y después di la vuelta y ella estaba, y Sofía estaba, pero papá, ¿qué estás haciendo? Y lo que te estoy diciendo es una broma a mamá. Entonces paramos más adelante y le dije, ahora vas a ver que cuando se monte en el carro va a decir, qué gracioso. Y dice Sofía, ok, vamos a ver. Llegaron al carro, Salomé montó, Lady entró, se sentó y dice, qué gracioso. Y dice Sofía, oye, papá lo sabía. Claro. Hermanos, y el apóstol Pablo está haciendo una pregunta en el capítulo 6, versículo 1, para aquellos que habían malinterpretado la gracia. Y está diciendo, dice en el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Está básicamente diciendo, no es que nos hagamos los graciosos ahora con el Señor. Está diciendo, no es que nos hagamos ahora los graciosos porque Dios ha derramado gracia sobre gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios no está buscando graciosos, Dios está buscando corazones arrepentidos. Y Pablo es una pregunta retórica porque él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y es una pregunta retórica porque él mismo la responde después. Dice, de ninguna manera, con signo de exclamación bien claro para que entendamos que el caminar bajo esta nueva dispensación de la gracia no nos da cobertura como muchos piensan. Bueno, ya es bajo la gracia, no bajo la ley, voy a vivir mi vida liberal. Voy a pecar porque estamos bajo la gracia. Y Pablo está corrigiendo eso, está diciendo, está haciendo un paréntesis en todo este paquete que está dando de la justificación, en todo este combo de la justificación, está haciendo un paréntesis y está diciendo, escuchen, no es que sea algo ligero. Dice en el versículo 2, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que los primeros 4 versículos quiero distribuirlo de esta forma. No voy a ir, por supuesto, verso a verso, ¿verdad? Pero voy a ir de grupo en grupo. Y en los primeros 4 versículos podemos ver que hay un énfasis del apóstol Pablo en la frase sepultados con Él. Hermanos, sepultados con Él. En el segundo grupo de versículos está del 5 al 11. Pablo hace un énfasis, ¿verdad? Pablo profundiza ahí y quiero que lo vean con esta frase, unidos con Cristo. Unidos con Cristo, verso del 5 al 11, para aquellos que están copiando, versos del 5 al 11, Pablo hace un énfasis, ¿verdad?, en estos 6 versículos de nuestra unidad con Cristo. Después, en el tercer grupo que podemos ver también, vemos entonces en los versos del 12 al 14, consagra tu cuerpo al Señor. Consagra tu cuerpo y sus miembros al Señor. Pablo entonces en los primeros versículos hace un énfasis y el versículo 4 nos va a dar como un resumen donde dice, por tanto, recuerden, hemos compartido que cada vez que Pablo dice un por tanto
o así que está dando como una resolución, es una conclusión a algo que dijo antes, lo que lo está ahora resumiendo, y dice en el verso 4, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio de ¿qué? Del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva. ¿Verdad? El bautismo en agua, que es el que se refiere acá, es un complemento, es algo simbólico, pero es un complemento para los testigos de lo que ya ocurrió en el corazón, de lo que ya Dios hizo en el corazón, del nuevo nacimiento que Dios hizo en el corazón. Estás ahora testificando públicamente, aunque yo siempre comparto que aún en el día del bautismo Dios puede hacer cualquier cosa y a la forma que Él quiera. Amén. Hemos visto hermanos que han sido bautizados y en ese día recibir un don espiritual, o en ese día sentirse más quebrantado por su pecado, o Dios ha llamado ministerio en medio del bautismo. Dios es soberano. Y eso es uno de sus atributos, hermanos, imparables, inagotables. Y como soberano hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. En medio de las aguas, ahí Dios puede hacer cualquier cosa. Así que no es solamente un zambullido que te das, un chapuzón que te das, ¿verdad? Y les comparto algo, no depende tanto, dice Alcis Sproul en una de las frases sobre este texto, dice, no depende tanto ni del ministro ese día, ni aún de cuán bien está el que se bautiza. Depende de la gracia y la soberanía de Dios hacer cualquier cosa en esa persona. Si está convencida, ¿verdad?, de que su vida ahora pertenece a Cristo, hermano, Dios puede hacer cualquier cosa ese día. Y Pablo está dándole crédito al bautismo en agua y está diciendo, esto que ocurre en lo visible, en lo físico, es a fin de ¿qué? A fin de identificarnos con su sepultura. Hermanos, no puede haber resurrección si no hay sepultura. Y tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora al venir a Cristo, tenemos que entender que tenemos que identificarnos con su muerte y su sepultura, para tener entonces parte ¿en qué? En su resurrección. Y Pablo está diciendo esto claro. Por tanto, en el verso 4, así que en los primeros 4 versos podemos llamarle sepultados con Él, sepultados con Cristo, sepultados con Él, nos identificamos con Él. Después, en los versos del 5 al 11, Pablo depende de la versión que puedas estar leyendo, si es la Reina Valera, ¿verdad? O si es la Biblia de las Américas, ¿verdad? No sé cuál estás leyendo, pero hay 2 partes en el versículo 5, 2 palabras que usa. Una es o plantados o estamos unidos con Cristo. Dice en el versículo 5, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, hagamos una pausa acá. Yo sé que, por muchos años hemos escuchado la terminología de recibir a Cristo en el corazón. Correcto. Y no está mal, pero está bíblicamente incompleta. Hay mucho más allá que se ha quedado. Y entonces, pero la frase de Cristo en el corazón es una idea media católica del dibujo del Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Y es ese Jesús en el corazón que uno piensa a veces que cuando le agrada a Dios, se pone contento. Y cuando uno peca, se arrincona en una salita ahí, ¿verdad? Cristo ahí y trae. Pero realmente la perspectiva de Pablo es completamente otra. En 83 páginas de su Biblia, 150 veces Pablo cita unidos con Cristo. Unidos con Cristo, lo cual nos da una idea mucho más profunda, un caudal con más corrientes de agua que solamente la idea aceptar a Cristo en el corazón. Estamos
unidos con Él. Estamos unidos, estamos en una fusión con Cristo. Y la palabra plantados o unidos es la palabra sínfitos en su transliteración, ¿verdad? Que significa congénito, innato, implantado de nacimiento o naturalmente. Hermanos, la idea de nacer de nuevo es algo que nuestros padres jamás se imaginaron. Para Abraham y para Isaac y Jacob es un escándalo la gracia de Dios. Es un rompecabezas que ellos jamás se imaginaron. De estar clamando a Dios, ahora estar unidos con su Hijo, caminando en su Hijo, mostrando a su Hijo, hablando a su Hijo y para más tener la mente de su Hijo. Alabado sea Dios. Pablo dice, tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Aleluya. Tenemos la mente de Cristo. O sea que no es tanto ya la idea de tenerlo en el corazón y ahí guardado, ¿verdad? No, es la idea de yo estoy con Él, estoy identificado con Él, mis pensamientos son para Él. Cuando fallo, Señor, como estoy en Él, Él me levanta, Él me restaura, porque estamos en un matrimonio inseparable. Alabado sea su nombre. Y Pablo está queriendo que la iglesia entienda eso, ¿verdad? De los versículos del 5 al 11. Y el verso clave que podemos leer para esto es el versículo, en el verso 5 mismo, en el que acabo de leer. Dice, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, una vez más, juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué cosa? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, sí es posible vivir en santidad. Sí, yo sé que la tentación es fuerte. Yo sé que donde quiera que te vires, norte, ¿verdad? O sea, norte, noreste, al este, al sur, al suroeste, al oeste, al noroeste, ahí está presente. Yo lo sé, pero estamos identificados con el que está hacia arriba. Y al tú y yo caminar con el que está hacia arriba, hermanos, Colosenses 3 dice, si pues habéis muerto, ¿verdad? Si pues habéis muerto, ya poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pablo nos está dando esperanza y nos está diciendo, sí se puede vivir en santidad, sí se puede honrar a Dios. No es una utopía. Los sistemas filosóficos humanos, muchos terminan en ser utopía. Pero el Evangelio no es una utopía, es revelación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Les tengo una frase acá, quiero que la pongan acá. La religión maquilla cadáveres, pero el Evangelio de Jesucristo resucita a los muertos. ¿Se le pueden poner ahí? La religión maquilla cadáveres, pero el Evangelio de Jesucristo resucita a los muertos. ¿Cuántos dicen amén? La religión del hombre, las costumbres, el legalismo, ¿verdad? Bueno, tienes que congregarte, pero tienes que venir así de esta forma. Sí, cualquiera es bienvenido, pero aceptamos a todos, pero no. Dejemos que Dios haga lo suyo como Él sabe hacerlo. Porque Él nos amó cuando tú y yo ni le amábamos. Y nos rescató cuando tú y yo ni queríamos ser rescatados. El rey Josías es uno de los reyes que trajo una reforma a Judá. Rey Josías, hijo de Amón y nieto de Manasés. Rey Josías es el último rey de Judá que
que desempolvó Judá completo antes de Judá ser por fin llevada cautivo por los caldeos a Babilonia. Y el rey Josías dice que cuando comenzó la reforma, o sea, se le llama la reforma de Josías, toda la consecuencia de pecado viene porque Manasés entregó aún a su familia, a uno de sus hijos, entregó a sacrificios humanos a los ídolos. Después vino Amón y dice la Biblia que tampoco hizo lo correcto delante de Dios. Pero después vino Josías y dice que Josías en 2 de Crónicas capítulo 34 verso 14 dice en el verso 34, en el verso 10, 11 dice que Josías quiso agradar al Señor y desde los 8 años comenzó a reinar, pero a los 16 años comenzó una reforma en toda Judá. Comenzaron a eliminar los lugares altos, los ídolos, todas las estatuas de cera. Todo esto comenzaron a romperlo, comenzaron a removerlo. Y entonces él manda a los sacerdotes a ir a la casa de Dios para buscar, ¿verdad? Para buscar las vasijas que hubieran y también llevarle una ofrenda, porque ni ofrenda estaban recogiendo ya. Y dice que hacen una colecta, la envían, pero cuando llegan allá, dice en el verso 14, y mientras ellos sacaban el dinero que había traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor dado por Moisés. Y usted puede leer más abajo el gozo que trajo esto sobre Josías. Hermanos, el libro de Deuteronomio estaba perdido. Lo habían perdido y no les interesaba. El libro apareció como esas cosas que a veces uno se le pierde y las encuentra cuando no las está buscando. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado mucho. He encontrado algo que no lo estaba buscando, pero ya pasó, ya pasó el tiempo de expiración. Lo estuve buscando hace un mes atrás, ya no hace falta. ¿No les ha pasado? Lo triste es que el pueblo de Dios no estaba buscando ni el libro de la ley y de repente Dios en su gracia permite que aparezca. Pero dice tu Biblia y la mía que Josías se dispuso a agradar al Señor. Y Dios permitió que en su reinado el libro apareciera. Hermanos, un principio que podemos sacar de acá: cuando te dispones a agradar a Dios, Dios prepara el sendero, una rampa para que camines en su voluntad. Y el libro de la ley de su palabra aparece y vas a tener todos los recursos para poder ser obediente al Señor. Pero tenemos que disponernos. Tenemos que disponernos a buscar al Señor y a querer ser uno con el Señor. Y entonces veremos cómo aún Dios va a proveer todo el escenario para poder hacerlo. El rey Josías trajo la reforma sobre Judá, pero Judá aún continuó viviendo en su pecado, ¿verdad? Y tuvo al final que ser llevado cautivo por Babilonia en aquel momento. Lo tercero quiero compartirles esta tarde. Está en los versículos del 12 al 14. Consagra tu cuerpo al Señor. Consagra tu cuerpo al Señor. Y dice en el versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Alabado sea Dios. Qué bueno poder saber, hermanos, que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Qué bueno saber que este enemigo que fue derrotado, destronado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Hoy no tiene potestad sobre nosotros. Pero tú y yo sabemos que tenemos una herencia
¿verdad? Tenemos una naturaleza caída, ¿verdad? Y constantemente estamos siendo tentados y también constantemente caemos. Y parece paradójico que Pablo te diga, no tiene poder sobre ti, y tú digas, creo que aquí sí hubo un error. Hermanos, mientras más unidos estemos con Cristo y nuestra mente sea más renovada por su palabra y seamos más llenos de su espíritu, menos espacio habrá en tu mente, en tu corazón, para albergar, para hospedar, para darle bienvenida al pecado y a las cosas de este mundo. Nuestra unidad con Cristo es algo práctico, es algo de lunes a domingo, es algo práctico que podemos aterrizar, que podemos palpar. No es algo que está en las nubes, como hoy en día que usted sube información a las nubes, ¿verdad? Y después tiene que comprar más espacio en las nubes y así constantemente es un ciclo constante. No, el estar unidos con Cristo es algo que es para hoy. Y es posible caminar en Él, vivir para su gloria y que tu matrimonio refleje semejante unidad. Sí es posible, sí es posible, aún a pesar de todas las corrientes culturales que estamos enfrentando en estos tiempos. Sí es posible, porque su palabra es sí y es amén. Y no es nada más para decir que yo a mi pastor. Es sí en amén, de Génesis a Apocalipsis. ¿Cuánto lo creen esta tarde? Alabado sea su nombre. Estamos unidos con Él, hermanos. Unidos con Él. Primera de Corintios 6, verso del 15 al 17. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Termino, diciendo lo último. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Amén. Es un espíritu con Él. Hay consecuencias negativas para una unidad insensata y necia, como también hay consecuencias de vida para una unidad, una unión de vida, de esperanza y del cielo con Cristo Jesús. Así que no es nada más que, y Jesús después puso esto un poco más complicado. Dice, si aún miraras a una mujer y codiciaras con ella en tu corazón, ya estás adulterando. Pablo dice, pon tu mirada en Cristo. Pensad en las cosas de arriba, pues habéis muerto. Y nuestra vida está escondida ahora con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, seremos, ¿qué cosa? Manifestados, glorificados con Él. Hermanos, esto no es una fantasía. Esto no es una serie más de Netflix ni de Disney. Esto es una realidad. Y se practica por medio de la oración, por medio de la meditación de la palabra, por medio de la oración, por medio de la congregación con los santos. Hoy estamos acá. Gloria a Dios que Dios proveyó este lugar. Pero no me interesa donde nos hayamos estado reuniendo. Sea en una escuela primaria, sea en un Walmart, sea en un lugar de McDonald's. Tengo muchos amigos, pastor, que se reúnen en almacenes que están ya sin usar, subutilizados. Ahí están reunidos, ahí está la iglesia del Señor. Ahí está la iglesia del Señor. Porque no es acerca de dónde estamos, ni lo que estamos haciendo. Es acerca de nuestra unidad eterna con el Hijo. Y esto, hermanos, marca todas las cosas. Esto es un desequilibrio para el infierno.
Esto es un escándalo para el infierno y es un escándalo, un rompecabezas de 600 piezas. ¿Usted ha visto rompecabezas de 600 piezas? Yo nada más la veo a mis hijas y yo me rindo en las 2 primeras piezas. Le digo, lo siento. Uno de 100 piezas pasa, pero ¿por qué hacen tantas piezas de rompecabezas? Pero esta gente no tiene nada que hacer. Oye, son 600 piezas. Yo nada más que veo rompecabezas. Bueno, ¿cuántas piezas? Más de 400, nos vemos. Y el evangelio es un rompecabezas. El antiguo pacto no lo podía entender. No podía entender que ahora el Espíritu de Dios viva entre nosotros. No lo podía entender. Imposible. Él descendía y ascendía. Pero que descendiera y que se quedara es un escándalo, alabado sea Dios. Así que tú y yo tenemos el regalo ahora de que Él vino y se quedó. Amén. O sea, no nos hace falta una visitación, queremos la permanencia de Dios con nosotros. Y sí, que se manifieste constantemente en tu vida para que abraces más la santidad. Ahora hay un peligro, porque puede parecer lo mismo una vida moral muy buena a una vida en el Señor. Y la vida moral puede ser muy buena y podemos confundir, ¿verdad? Cuando hay convicciones profundas de moralidad, ¿verdad? Alguien que es muy moral en sus decisiones, sus principios, ¿verdad? Pero todo aquel que confiese el nombre del Señor será salvo. La diferencia es cuando Cristo habita por la fe en vuestros corazones. Entonces es alguien que el Señor está trabajando en su vida. Colosenses 1:28, Pablo dice, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Una vez más, perfecto en Cristo Jesús. Nos identificamos con Cristo. Nuestra identidad está con Él y para la gloria de Dios y para nuestra bendición. Recientemente, esta semana, un hombre pelotero llamado Drew Maggi estuvo en las ligas menores por 13 años. Empezó a los 20 años en las ligas menores con los Piratas de Pittsburgh. Este martes, el lunes creo que fue, Maggi hizo su debut a las grandes ligas. Fueron 1,154 juegos jugando en las ligas menores. 13 años. Hoy tiene 33 años. Fue al bate 3,846 veces en las ligas menores. Viendo a compañeros de él empezar y al mes subir al roster de los grandes, de la élite. Viendo a unos bajar por rehabilitación y de nuevo subir. Y él todavía, ¿dónde? Ahí. Abajo. Sin subir. Con las taquillas, con los loques más pequeños. Con el almuerzo y la comida diferente. Jugando a las 12 del día a veces. ¿Verdad? Que los ponen a jugar juegos incómodos. Juegos que nadie quiere jugar, los ponen a jugar a ellos ahí. Esta semana Maggi salió y fue ovacionado en el estadio de los Piratas de los Pittsburgh. Y cuando salió, toda la fanaticada se levantó y gritaban Maggi, Maggi. Sus jugadores se acercaron a la cerca a decir, vamos, vamos, ánimo, nunca te rindas. El hombre se paró a batear y tuvo que separarse a mirar así porque no esperaba semejante bienvenida. Por supuesto, todos esperaban. Según el protocolo que nos han creado, que nos han implantado, de que cuando sales ese día, según el protocolo, tienes que batear jonrón o tienes que hacer un hit, porque es lo que nos han enseñado, que es que la victoria es basada en lo que tú haces, no basado en cosas sencillas, que son cosas que pueden marcar una diferencia. Él se paró y, hermano, se ponchó. Maggi se ponchó. Y note lo que él dijo después que se ponchó. Hay una foto que tengo acá.
Si pueden ponerla ahí. Esto fue el martes ahora esta semana. Es el mejor ponche que he tenido en mi vida. Es el mejor ponche que he tenido en mi vida. Porque fue con los grandes. Fue con los grandes. Hermanos, yo sé que hemos caído muchas veces. Hermanos, yo mismo soy de los que ha comenzado un nuevo año y me he hecho una nueva resolución. Ahora sí lo voy a hacer. Ahora sí voy a hacer esta serie de lectura. Ahora sí voy a orar como no hice el año pasado. Ahora sí lo voy a hacer. Este año si lo puedo, no se lo voy a decir a nadie para que se cumpla. Ponchado. Ahora sí voy a conversar con aquella familia o aquel hermano que sucedió algo y quiero disponerme a hacerlo ahora, hermanos, y de repente tú dices, no, pero no estoy listo todavía. O de repente un área donde estabas cayendo, has estado resbalando, has estado zambullendo y un día, Señor, yo me levanto y estás una semana, un mes y después una vez más vuelves a caer. Hermanos, mientras estemos unidos con Él, no importa cuántas veces nos ponchemos. Pero yo te exhorto en esta tarde, persevera en el Señor y mantente unido, unida con Él, porque eso es vida, es esperanza y es bendición y es vida eterna. Alabado sea Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Señor, gracias. Padre, gracias te damos. Hermanos, mientras estemos unidos con Él, no importa cuántas veces fallemos. Dios no quiere, por cierto, que te quedes ahí. No es la voluntad de Dios.